Pasamos a la PRO 593, cuando tiene previsto la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional publicar el decreto que regulará las figuras de personal docente e investigador laboral de la Universidad de Extremadura. Está formulada por don Juan José García, que con número de registro 14.648 y que tiene un tiempo de 3 minutos para poder formularla. Primera vez que le voy a interpelar en esta legislatura y yo ya le digo que yo no venía a hablar aquí del programa María Goiri. No sé al final de qué hablaremos en esta pregunta, en esta comparecencia. El enunciado de la pregunta, como ha dicho la señora presidenta, es ¿cuándo tiene previsto aprobar la Junta de Extremadura el decreto de figura del profesorado docente investigador de la Universidad de Extremadura? Y lo que hay que hablar es, como decía el señor Macías, de cumplimiento de la ley. Es lo de lo que yo quería que nos hablase hoy aquí, del cumplimiento de la ley presupuestaria del 2014, en donde en la disposición adicional 23ª y en ley, la Junta de Extremadura promoverá durante el primer semestre del año 2024 la aprobación del decreto, no la redacción, no el trabajo, sino la aprobación del decreto, por el que se regula el régimen del personal docente e investigador contratado de la Universidad de Extremadura para adaptarlo a lo establecido a la Ley Orgánica 2/2023 del 22 de marzo del sistema universitario. Por eso le pregunto que cuándo tienen pensado, porque el primer semestre del año 2024 está muy lejos. Este grupo parlamentario ha sido extremadamente paciente. Después de 8 meses, hasta ahora no le hemos preguntado por ello. Yo creo que no se nos puede acusar de impacientes. Y le rogaría que me contestase, es decir, ¿cuándo? Si se tiene previsto, si no se tiene previsto, si es en los presupuestos del 2026, cuándo se va a aprobar el decreto. Es decir, porque esto está en una ley presupuestaria del 2024, en el articulado. Entonces, nos gustaría que nos lo explicase, no a nosotros, sino a la sociedad, porque me consta que hubo una reunión con los representantes de los trabajadores en el 11 de diciembre del 2023 y ahí se dieron unas razones. Me gustaría, si a usted le parece bien, que nos dé esas razones que usted tiene aquí, en sede parlamentaria, o son otras. Pero nos gustaría saber exactamente por qué no se ha sacado, fundamentalmente, por qué no se ha sacado cuando la ley presupuestaria dice en el primer semestre del 2024 y cuándo tiene previsto sacarlo. Muchas gracias. Gracias, señor García. Para responder a la pregunta, la señora Muñoz tiene un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor García, gracias por su pregunta. Es verdad que es la primera vez que hablamos aquí en esta comisión de este tema, pero como usted bien sabe, hemos hablado muchas veces acerca del tema. No solamente porque, bueno, pues porque el trabajo así nuestro camino laboral ahora mismo así nos lo pone por delante, sino porque además ambos procedemos de donde procedemos y es un tema que nos preocupa. Mire, le decía antes que se tome la respuesta que le he dado a la pregunta del señor Macías, casi que como un preámbulo a su respuesta, porque inevitablemente, hablando de decreto de figuras de profesorado, estamos hablando de financiación, y usted lo sabe. Si lo que usted quiere saber es una fecha concreta, el decreto se va a llevar a información pública en las próximas semanas. Y lo que me sorprende es que si usted tiene información de esa reunión con los sindicatos de la universidad, que por cierto no ha sido la única, han sido muchas, pero esa que usted dice que fue el día 12 de diciembre, no el 11, fue el 12 de diciembre, en esa reunión nosotros le manifestamos a los sindicatos que en el primer trimestre de este año el decreto iba a estar publicado. Y así, vamos, si no se lo han dicho, pues reclámeselo. No, si no se lo han dicho, reclámeselo porque así fue. Pero bueno, volviendo a la pregunta. Yo imagino que usted no solamente quiere hablar del momento en el que vamos a publicar el decreto, que ya se lo he adelantado, le he hecho un poco de spoiler,
Pero querrá hablar también del proceso, ¿no? Usted mismo ha aludido al proceso. Mire, efectivamente, como ya le dijo la consejera en el Pleno, porque la consejera le ha respondido a usted a esto en el Pleno, nosotros hemos promovido, no durante el primer semestre, sino durante todo el año 2024, hemos trabajado para promover, para desarrollar ese decreto, ese decreto de figuras de profesorado. Hemos impulsado ese decreto como debemos hacerlo, sentándonos con la Universidad de Extremadura y sentándonos con los sindicatos que tienen representación y con los que no tienen representación también, porque hemos querido sentarnos con todo el mundo de la Universidad de Extremadura. Nos hemos reunido con ellos, podría decirle, infinidad de veces. Y en ese proceso hemos aprovechado para reflexionar acerca de cuál es la estructura del personal laboral de la Universidad de Extremadura, cuáles son las necesidades y hacia dónde queremos que vaya la institución. Como resultado de todo esto, le diré que el decreto, obviamente, es un decreto que no puede salir a gusto de todos, porque usted sabe que entonces, si todos nos ponemos de todos los agentes, quiero decir, pues el vicerrectorado tiraba para su lado, los sindicatos tiraban para su lado, y yo creo que desde la consejería lo que hemos hecho es lo que debemos hacer, que es arbitrar un decreto con sentido común y con responsabilidad, sabiendo que es una norma que es muy importante y que incide mucho en el día a día de la Universidad de Extremadura. Creo que nos ha quedado un decreto bastante consistente y un decreto que, como principales novedades, aparte de que desarrolla las figuras que mandata la LOSU y las adecúa, yo creo, bastante bien al perfil, a las necesidades de Extremadura, porque, claro, la LOSU es muy amplia y usted sabe que la LOSU, en el título que desarrolla las figuras de profesorado, está pensado en unas comunidades más que en otras, usted lo sabe. Entonces, nosotros hemos tratado de adaptar ese título que está pensado para otras situaciones a nuestra situación. Y creo que se ha hecho bastante bien. Se ha desarrollado también, como segunda novedad le digo, aparte de las figuras del profesorado, que nos venían bien, se ha desarrollado la carrera vinculada, que era una demanda que teníamos en Extremadura. En Extremadura los profesionales de las titulaciones de Ciencias de la Salud se estaban agotando. Y es que la carrera vinculada era una carrera de obstáculos y nosotros hemos querido en este decreto desarrollarla. Y además, bueno, pues creo que con bastante sentido común y con bastante acuerdo, en ese caso sí, de todos los agentes implicados. Como le digo, el decreto está y el decreto está terminando de informarse en la asesoría jurídica para mandarse a transparencia. No obstante, yo le reconozco que el decreto se ha retrasado con respecto a la planificación que teníamos todos. Yo también hubiera querido tener el decreto antes, pero yo prefiero tarde y bien que pronto y mal. Y resulta que si nosotros hubiéramos tenido que sacar el decreto antes, lo hubiéramos hecho sin ni siquiera un borrador del Estatuto de PDI, que, como usted sabe, hasta el verano no lo tuvimos. Lo habríamos hecho sin ni siquiera saber las intenciones de qué va a exigir el Ministerio para la acreditación de profesores permanentes laborales, que usted sabe que es la figura nueva, la figura protagonista. A día de hoy no tenemos todavía decreto de acreditaciones de PPL, pero por lo menos tenemos las intenciones de ANECA, porque ya se las hemos sacado como hemos podido en la última reunión del CNAI. Sí, nosotros no tenemos las intenciones de ANECA hasta ahora, no sé si usted las conocía. Nosotros no nos hemos encontrado ninguna facilidad por parte del Gobierno. La única facilidad que nos hemos encontrado, le voy a decir cuál es, la que tiene que ver con el convenio María Goyri. Por eso quería yo hablar del convenio María Goyri. Porque, mire, cuando nosotros estábamos desarrollando el decreto de figura, en el mes de febrero nos dice el Ministerio, no, pararos, que vamos a hacer un grupo para ver cómo adecuamos las figuras de profesorado. Y claro, si me hacen un grupo para ver cómo adecuamos las figuras de profesorado, yo tendré que esperar a ver qué dice el Ministerio. Como usted sabe, el Ministerio el 19 de junio, acordó por fin con todas las comunidades que prorrogaba la entrada en vigor de algunas figuras laborales. Usted lo sabe, que la prisa de la LOSU era para que los profesores asociados no fueran precarios, no fueran figuras que precarizaban la carrera de un profesor universitario. Ahora resulta que en el año 2024, un año y pico después de aprobar la LOSU, ya los profesores asociados no nos importan tanto y entonces prorrogamos su entrada en vigor hasta el curso 2027-28. Pues esas cosas inciden en el decreto de figura.
Finalmente, en el 21 de noviembre firmamos el convenio María Goiri. Nos ha costado pelear cada una de las cifras de ese convenio, porque cuando se trata de Extremadura, el número de profesores que tiene el Ministerio registrado son menos de los que son, el coste laboral es menos del que es, y hemos ido escalón por escalón peleándolo, ya lo tenemos firmado. Y mire, a partir de ahí dijimos, podemos tener decreto, pero usted sabe cuál es la situación presupuestaria. Y, desde luego, la línea roja de esta consejería, la línea roja de este Gobierno es decretar sin tener respaldo presupuestario. Hemos esperado a ver qué pasaba con las cuentas. Hemos esperado a ver qué pasaba con las cuentas. Usted sabe que no es lo mismo y que el decreto tiene implicaciones económicas que tienen bastante que ver. El decreto va a seguir para adelante y este Gobierno va a cumplir con sus compromisos. Probablemente tarde, como usted ha dicho, ya le he explicado por qué, pero este Gobierno va a cumplir con sus compromisos. Ahora, tenemos que apuntalarlos desde el punto de vista presupuestario. Y nosotros hemos prorrogado presupuestos, la situación no es la misma que si el presupuesto se hubiera aprobado, usted lo sabe. No interrumpa, por favor. Bueno, pues como somos un Gobierno responsable, finalmente, con el convenio que tenemos, que incide en el decreto de figuras, porque el convenio es para financiar profesores que están regulados en ese decreto de figuras y circunstancias que están reguladas en ese decreto de figuras, y sin tener la certeza, porque no la tenemos, de que el Ministerio vaya a cumplir ese convenio, porque fíjese, tenemos el convenio cerrado, ¿verdad? Pues la semana pasada las comunidades autónomas nos hemos despachado con un correo del Ministerio en el que se desliza que las condiciones en las que acordamos el convenio han cambiado mínimamente. No le quiero decir que esa sea realmente la intención del Ministerio, porque yo lo que espero es que ese correo electrónico esté redactado sin la suficiente claridad y que volvamos a la senda de lo que el Gobierno nos prometió a la hora de firmar esos convenios. Pero, bueno, no lo sabemos. Entonces, en definitiva, es verdad que el decreto de figuras ha tenido un proceso de desarrollo un poco más largo del que nos hubiera gustado, pero el decreto de figuras está y el decreto de figuras se va a publicar en los próximos días. No me atrevo a decirle porque hay cuestiones que no dependen exactamente de mí, pero en los próximos días se va a llevar a información pública para iniciar su trámite. Muchas gracias. Gracias, señora Muñoz. Para turno de réplica tiene el señor García un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora directora general. Vamos por parte a la cuestión. Vamos a ver. Esta enmienda, esta obligación de aprobación del decreto, usted se ha gloriado y se ha felicitado y es de agradecer, porque la ley del 2014 fue aprobada por unanimidad en la Asamblea de Extremadura. Esta enmienda no fue pacto de un acuerdo político entre dos grupos que sustentaban el Gobierno, como usted le dijo a los sindicatos, y está reflejado en el boletín de uso. Está aquí reflejado. Lo puedo leer. Lo leeré más tarde, pero está aquí, si no luego se lo paso. Fue aprobada en la Asamblea de Extremadura por unanimidad. Unanimidad, por todos. La única enmienda, excepto otra técnica, de carácter técnico, que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. Es decir, no fue un acuerdo de dos grupos parlamentarios, fue un acuerdo por unanimidad de la Asamblea de Extremadura. Y dice usted que no hay dotación presupuestaria, se lo dijo a los sindicatos y no lo ha vuelto a repetir aquí. Está en el articulado de la Ley de Presupuestos. Toda enmienda que va al articulado de la Ley de Presupuestos tiene que estar aprobada, que implique ingresos o gastos, tiene que estar aprobada por la Junta de Extremadura. Con lo cual, cuando la Junta de Extremadura el año pasado aprobó esta enmienda para que se votase, ya contaba con ese gasto y le dio el visto bueno. Y eso usted lo debería de saber. Es decir, y no se le puede decir a nadie, ni en sede parlamentaria, ni a las organizaciones sindicales,
que si se aprueban los presupuestos del 2025, automáticamente al día siguiente está el decreto publicado. Eso no, porque es de la ley del 2024 con el visto bueno de la Junta de Extremadura y con la aprobación de la Asamblea, señora directora general. Yo eso no sé cómo se puede decir así. Y sí, es decir, había problemas con el programa María Goiri en cuanto a la financiación de un montón de profesores, pero el decreto también se puede cambiar, porque el decreto está bloqueando la Universidad de Extremadura, está bloqueando la contratación, la normativa de contratación. Sí, porque no se puede contratar a ningún ayudante, doctor, con la normativa nueva. Sí, claro que lo está bloqueando. La universidad lo dice, pregúnteselo, los sindicatos lo dicen. ¿Cómo que no? Sí lo está bloqueando. Pero es que además está coartando la capacidad de muchos doctores que no pueden acceder a contratos en la universidad porque no hay normativa, porque no está el decreto. Y sabe usted que en la universidad es un continuo. Es decir, cuando te descuelgas un poco, un año, año y medio, ya no puedes entrar. Es muy difícil. Es muy difícil. Y este decreto, que no sale, que no ha salido en año y medio, está bloqueando. Y se puede cambiar. Es decir, ¿cuál va a ser los criterios de la NECA para la promoción? Lo que pone la ley. Y la ley, el espíritu de la ley es que el personal permanente laboral se acredite y sea la figura de profesor funcionario. El PPL1 titular y el PPL2 catedrático universidad. Y ese es el espíritu de la ley. Y eso es lo que le va a decir la NECA. Sí, y usted lo sabe. Otra cosa es que aquí se quiera modificar de otra manera. Pero el espíritu de la ley es ese. En el peor de los casos, que no fuese ese criterio, siempre hay la opción de modificar el decreto original a los mandatos de la NECA y del Ministerio. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Más trabajo? Más trabajo, claro. Pero así no se bloquea la universidad, señora Muñoz. Yo creo que tampoco se le está pidiendo mucho. Es decir, sería razonable. ¿Teníamos financiación? La teníamos. La Junta de Extremadura se comprometió, porque además no podía ir con financiación. Usted sabe, igual que yo no sé los diseños que tiene usted y usted no sabe los diseños que tengo yo, porque es una información del profesor particular. Entonces es muy difícil que un grupo parlamentario presupueste una enmienda con una dotación. Muy difícil, muy difícil. O sea, ¿usted sabe los diseños que tengo yo? ¿A qué no? Yo no sé lo que tiene usted. ¿Cómo voy yo a saber los sesenios y los quinquenios que tiene el profesor de la universidad cuando es una información personal? Se habla de 2 millones, pero el compromiso en el articulado estaba de gestionar ese montante económico en los presupuestos del 2014. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Para turno de dúplica tiene la palabra la señora Muñoz, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señor García, esa enmienda estaba en el presupuesto de 2024 y, efectivamente, ha dicho usted 2014, pero yo he entendido que se refería al 2024 y, efectivamente, en el presupuesto del 2024 había una cantidad recogida porque la entrada en vigor del decreto tenía consecuencias. Esa misma cantidad estaba puesta en el proyecto de presupuesto del año 2025. Pero ahora esa cantidad no está, porque los presupuestos del 2025 han vuelto al inicio de 2024. No se preocupe usted, que la cantidad estará. No se preocupe usted, pero eso hay que asegurarlo, porque lo que yo no voy a hacer, le vuelvo a repetir, lo que no voy a hacer es comprometer a una institución que ya está bastante tocada desde el punto de vista financiero a base de decretos, que esa es la política que de aquí para atrás no nos ha ido bien y no lo vamos a hacer. Vamos a tener el decreto cuando tengamos la seguridad, la suficiencia financiera para abordarlo. Me va a permitir usted que le diga que yo no puedo responsabilizarme de los boletines que escriben los sindicatos. No puedo responsabilizarme. Mire, ¿sabe cuál es el problema con los sindicatos? Mire, el problema con los sindicatos es que nos hemos reunido con ellos para abordar este tema en noviembre
¿vale? El 13 de noviembre de 2023 la primera vez. Y así hasta en 6 o 7 ocasiones, hasta ese 12 de diciembre del que le han hablado a usted. Y en todas esas ocasiones ellos han escrito lo que han querido. No se quede usted con lo que escribieron el día 12. De hecho, han venido a volver a preguntar lo que habían escrito y les hemos dicho, es que no lo hemos dicho la primera vez y lo estamos volviendo a decir, que no lo estamos diciendo en otras cuestiones. Y ellos van y escriben lo que ellos interpretan. No me responsabilice usted a mí de lo que ellos escriben en sus boletines. ¿Vale? Lo que los sindicatos les hayan dicho, les ruego que en lo que se refiere a mis palabras usted lo contraste conmigo, que no le cuesta ningún trabajo. Bueno, pues ya está, como me lo está preguntando aquí le estoy diciendo que no es cierto. Nadie ha dicho que eso fuera un pacto entre dos partidos políticos, eso es una enmienda presupuestaria y creo que hasta ahí llego, hasta conocer lo que técnicamente significa una enmienda presupuestaria llego. Y lo que sí se les ha dicho a los sindicatos es esto mismo que le estoy diciendo aquí, que este Gobierno no va a comprometer financieramente a base de decreto a esa institución. No lo va a hacer porque es cuestión de esperar unos meses más. El decreto va a estar. El decreto está, de hecho. El decreto se va a publicar en los próximos días y ya está. Y también le digo, para terminar, que el decreto, la falta de decreto, no está bloqueando la Universidad de Extremadura. Para nada. Si alguien le ha dicho eso, no es cierto. No son palabras mías. No son palabras mías. Son palabras del vicerrector de profesorado, que es el que tiene esta responsabilidad. El vicerrector de profesorado no considera que el número de sustitutos que tengamos exceda por encima de lo que normalmente hemos tenido. Y mire, le voy a contar por qué. Este Gobierno, desde que llegó, se puso a trabajar mano a mano con la universidad, me lo habrá oído usted muchas veces. Esa relación estaba como estaba y nosotros estamos tratando de recuperarla. Y en esa recuperación, una de las primeras medidas que se tomaron fue, con el acuerdo de los sindicatos, sacar un concurso de 92 plazas de profesores ayudantes doctores en el mes de diciembre, precisamente para que se nos permitiera trabajar con tranquilidad, sin la presión de bloquear la universidad, en un decreto del que depende el futuro del profesorado de la Universidad de Extremadura. Nosotros sacamos una convocatoria acordada con los sindicatos. Los sindicatos entendieron la urgencia y entendieron la necesidad. Y esa convocatoria ha dotado de profesorado todo el año 2024 a la Universidad de Extremadura, de profesores ayudantes doctores, no de profesores sustitutos. Los profesores sustitutos que hay ahora son los normales que ha habido tradicionalmente en cualquier año académico en la Universidad de Extremadura. Lo que pasa es que nos interesa decir que la universidad está bloqueada, porque, como usted sabe, no siempre que se pide desde un... no siempre que se pide se está pensando en el bien de la generalidad. Hay algunas veces que estamos pidiendo, por cuestiones personales, que deberían de estar lejos de cualquier tipo de negociación en este tipo de normas. No sé si me he explicado. ¿Vale? Entonces, la universidad no está bloqueada, la universidad está funcionando. Nosotros hicimos esa previsión y ha habido 92 plazas de profesor ayudante doctor, que, por cierto, de paso le digo, esas 92 plazas estaban dotadas y pensadas para poder acomodar el profesorado de la Universidad de Extremadura a los mandatos de la LOSU. Y ese es el objetivo del convenio María Goiri. Y el Ministerio nos dijo que esas 92 plazas, como cumplían a los objetivos del convenio, las podíamos financiar, porque son plazas que se han incorporado a lo largo del año 2024. Se sacaron en diciembre del 23. Usted sabe que el proceso de ocupar las plazas se tarda. Y esas plazas son las que ahora el Gobierno no sabe si nos va a poder financiar, porque ahora, después de firmar el convenio y todo, su intervención y su abogacía y su... ¿Vale? Entonces, esas plazas responden a necesidades de la LOSU que nosotros hemos ido paliando poco a poco. Usted también sabe, y además también lo pongo... Señora Muñoz, debe ir finalizando. Bueno, discúlpeme, yo creo que las respuestas, sus cuestiones están todas contestadas y si me quedo alguna no dude que se la contestaré cuando usted quiera y doy por finalizada mi intervención porque podría estar aquí horas hablando de este tema. Gracias. Gracias, señora Muñoz, por las respuestas esta mañana en esta comisión. Puede quedarse con nosotros, que continuamos con nuestra
con el tercer punto del orden del día, que es las solicitudes de